Hola amigos, amigas, bienvenidos al portal del Villegas. Hoy día les voy a ofrecer una novedad que no les había querido anunciar antes precisamente para que fuera novedad. Vamos a hacer este programa hoy y esperamos que todas las semanas tengamos la misma oportunidad con una persona con la cual trabajé durante 2 años, me parece que 3, en una radio, una tremenda periodista, amiga nuestra, personal, de mi familia, una mujer muy habilosa, con la cual seguramente este programa va a enriquecerse con un mucho mejor aporte periodístico que el de Pobreza Franciscana que yo suelo aportar. Así es que bienvenida, Nicole, es un placer trabajar contigo como en los viejos tiempos. Como en los viejos tiempos, ¿qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Aquí estamos, todavía estoy vivo. Hoy día eché vaporicé tanto cloro con agua en mi pieza que a lo mejor no voy a morir de coronavirus, pero voy a morir como los soldados de la Primera Guerra, envenenado con mis propios remedios. Bueno. Viste que aumentaron las infecciones caseras a nivel mundial por el uso excesivo de cloro y de otro tipo de desinfectantes. Sí, no. Esperemos sí. que no estés en ese grupo, Fernando. No, espero que no. Bueno, el hecho es que quiero partir con la cuarentena total que se va a decretar a partir del viernes, prácticamente toda la región metropolitana, que se produce en el contexto de una preocupación de las autoridades y del público porque estamos llegando a los números que funcionan con leyes inexorables. Yo quiero ponerles un pequeño ejemplo en que relaciono el aumento de los contagios, el aumento, por lo tanto, de los enfermos y lamentablemente de los muertos, con las distintas formas como la gente va percibiendo y interpretando los hechos. Y para eso les pongo un pequeño ejemplo. Imagínense una población de 100 personas nada más. Y un día determinado uno se infecta. 1 contra 100, o sea, 1 contra 99. Vamos a suponer que la tasa de multiplicación del contagio es de 2 a 1, o sea, esta persona contagia a 2. Entonces, en el primer momento tenemos un solo contagiado y no pasa nada, la sociedad no se da ni cuenta, es un tema absolutamente local, un poco lo que pasó en China las primeras semanas o 2. Esta persona infecta a 2, entonces en el segundo turno tenemos a 3 infectados contra 97 que no se han dado ni cuenta, no pasa nada, la vida sigue como siempre. Estos 3 infecta cada uno a 2, por lo tanto hay 6 más los 3 anteriores, son 9. 9 contra 91 todavía no se nota, empiezan algunas voces a surgir, parece que hay una enfermedad, parece que hay una infección. Bueno, estos 9 multipliquen por 2, son 18 más 9, son 27, y ya estamos más allá de la cuarta parte de la población, y ahí se produce la etapa que estamos viviendo, que vivimos hace una semana atrás. Se convierte en un tema público, en una cuestión de la cual se habla, se toman medidas, etc. Pero en estas 4 etapas que hemos pasado anteriormente, la gente se ha acostumbrado a la situación y ha llegado a establecer ciertas rutinas y la sensación de que todo es controlable y que no pasa gran cosa. Pero hagamos una iteración más, como se dice, y ¿qué pasa con las 27 personas? Las 27 personas contagian a 54. ¿Cuánto es 54 con más 27? Hagan ustedes cálculo, y de pronto la sociedad, ese grupo de 100, descubre que el tema es enormemente masivo y cambia nuevamente la interpretación. Vienen los miedos, vienen los pánicos, viene la sensación de acabo de mundo. Yo entiendo, Nicole, que tú hoy día te diste unas vueltas por ahí a ver cómo está reaccionando la gente con esto de la... Sí, te voy a separar un poco de los temas de la cuarentena, me gustaría dejar aparte para que lo comentemos después. El tema de los alcaldes, que hoy día llamaron a la calma, cuando definitivamente llevan 2 meses haciendo todo lo contrario. ¿Y por qué llamaron a la calma? Porque por primera vez se va a vivir esta cuarentena total, en la cual la gente volvió a reaccionar como en los primeros tiempos de las cuarentenas de estos meses de abril, llenando los supermercados, llenando las farmacias, y hoy las filas que se veían eran tremendas. Entonces, me parece un poco contradictorio, sí, la actitud de los alcaldes en que han vacilado entre producir miedo para, de alguna manera, intentar producir la conciencia de la gente, pero siempre a través del miedo, y luego hoy llaman a la calma. Eso por un lado. Pero me gustaría que después tocáramos el tema de los alcaldes, solo decirte algunas cifras. Dale. Y también hacer un poco de memoria para que la gente en este tiempo, donde ya llevamos 34.381 contagiados
y 346 fallecidos, entiendan que de alguna manera se han dado los pronósticos. Las primeras entrevistas del ministro Mañalich, que fueron en marzo, cuando ya se había realizado el decreto de emergencia sanitaria, etcétera, dijo que el umbral con lo que ellos trabajaban era alrededor de 40.000 y 50.000 contagiados. Lo dijo siempre, nunca dijo una cifra menor, y dijo que el peor escenario serían 100.000. Entonces, de alguna manera u otra, se han estado cumpliendo los pronósticos en cuanto a cifras y dos en cuanto a plazo. Cuando hubo una presión bastante categórica en los alcaldes a principios de abril para que decretaran cuarentenas totales, el ministro Mañalich y secundado por el presidente Piñera también hablaban de que todavía no era el momento. ¿Y te acuerdas la presión que ejercían, que la cuarentena total, que pasó a ser prácticamente un eslogan político? Bueno, ellos decían que no era el momento, y bueno, ahora estamos viendo que en una medida de precaución para no colapsar o seguir colapsando el sistema sanitario chileno, este es el momento para la cuarentena total. Un país, o nuestro país, hablemos de nuestro país, nuestra realidad, nuestra economía, nuestro país, ¿puede resistir 2 o 3 meses de cuarentenas totales? Eso es impracticable. Bueno, por lo tanto, de alguna manera, los alcaldes en esto tienen que darle el punto al gobierno. Mira, cuarentena total, en el sentido que tiene la expresión, nunca ha existido, porque de algún modo están entregándote comida en tu casa. Hay gente que está trabajando en los supermercados, hay gente que está distribuyendo, están los propios sistemas de salud está funcionando. Entonces, es curiosa gente que pide cuarentena total, pero siempre que no sean los que te atienden, siempre los que no sean que te mantienen la televisión funcionando, el cable, los que te llevan comida, todas esas cosas. Y respecto a los alcaldes, la actuación de los alcaldes ha sido, a mi juicio, patética. Pero más patético todavía ha sido que el público, fíjate, apruebe con un 75% según una encuesta la labor de los alcaldes. Yo pregunto, ¿cuál labor? Aparte de vociferar, como tú dices, una cosa y después otra. Fíjate que hoy día, o ayer más bien dicho, el señor Johnny Carrasco, alcalde socialista de Pudahuel, dijo, ya no se les ocurre qué decir, que el nivel de improvisación era muy fuerte, irresponsable y vergonzoso, a título de que este señor Carrasco se tituló instantáneamente de epidemiólogo y puede calificar absolutamente nada, cuando tal vez no se sabe la tabla del 5, vamos a suponer que la del 4 sí. Entonces, fíjate, los alcaldes han hecho lo que tú dices, llaman a una cosa, llaman a otra, se pasean por los medios de televisión, van a las radios, no pierden oportunidad pidiendo una cosa y a veces otra. Acuérdate que al principio reclamaban contra la cuarentena del Barrio Alto, y nosotros, ¿qué? ¿Acaso ellos no más importan? Nosotros nos dejan sin cuarentena para que les vayamos a servir el desayuno, dijo una genio del... Una lecera, digamos. Y después al contrario, oye, ¿y cómo nosotros, bueno, siempre la cosa contraria a lo que se está haciendo, pero lo que más me asombra a mí es el hecho de que tienen un 74 o 75% de aprobación, Nicole. Sí, pero ojo que hay... Mañalich, el que hace las cosas, y el presidente de la República, que les gusta o no, el que hace las cosas, tienen un 30, y los alcaldes que vociferan, un 74. Bueno, y lo que van a vociferar después es cómo salir de la situación económica y en la crisis que van a caer. Ahora, yo me sumo, Fernando, a lo que hablabas con respecto a qué han hecho los alcaldes. Es poco lo que han hecho, es poco desde el punto de vista de lo que pueden hacer. El margen, ellos siempre hablan de que no tienen presupuesto. No, sí tienen presupuesto, lo que pasa es que lo malgastan, eso por un lado. ¿Qué pasa con campañas educativas, por ejemplo, para evitar contagios, cercanía, ayudar al comercio, al minorista, al pequeño comercio que tienen, a lo mejor entregándoles mascarilla? No, los privados, tanto pequeños como medianos, en esas comunas han tenido que valirse con los medios que tienen. Entonces, los alcaldes podrían haber hecho más en vez de vociferar y criticar al gobierno y decir, por el caso de Pudahuel, hoy dijo que llegaba tarde la cuarentena. Creo que tienen de alguna manera medios, quizás no son todos los medios que necesitan, pero tienen medios para hacer campaña o para poder llegar de una manera más directa a la gente, y no lo han hecho. Pero mira... Yo creo que no tienen medios en el sentido de que no tienen medios adentro del cráneo para siquiera ocurrírsele
cómo usar los recursos que tienen, porque fíjate que eso que tú estás diciendo, los alcaldes, podríamos decir que también ha ocurrido con los profesores, el colegio de profesores. Todos en este país son buenos para vociferar, ir a la televisión, hacer declaraciones, culpar al gobierno. Y tú preguntas, ¿qué hacen? ¿Qué ha hecho el colegio de profesores, por ejemplo, en lo que toca a organizar alguna cosa, clases online, algo? Incluso aunque fuera raspa, algo. Nada, declaraciones, declaraciones y más declaraciones. Los Declararon... declaraciones, declaraciones y más declaraciones. La señora presidenta del colegio médico, que es una de estas niñas del batallón de Buenas Mozas del Partido Comunista, visitas a la televisión, visitas a la radio. Ahora recién salió en una foto que poco menos que parece ministra de gobierno. En la revista Ya, del Mercurio. La revista, sí. Aparece con un aire, le faltó la banda presidencial. Y también una altísima aprobación. Y la pregunta de nuevo, ¿qué ha hecho? ¿Cuáles han sido las ideas de su autoría que se están implementando o se van a implementar? Nada, se ha paseado por todas partes. Entonces, parece que eso es más importante, Nicole, para nuestro brillantísimo, no sé cómo decirlo. ¿Nuestro selecto grupo de dirigentes, dices tú? No sé. Lo único que sé es que hay unas injusticias impresionantes. Fíjate, Mañalich, después el hombre será pesado, será duro, será áspero, pero entrega la mercancía, ha hecho montones de cosas, corre seguramente 16 horas al día, y lo miran todos con sospecha, no hayan que criticarle, bajo rating, y estos otros hablantines. Pero claro, por esto de hablantines te quiero decir una cosa, no sé si te enteraste que el embajador chino, que es un tipo particularmente bueno para hablar de más, como ya lo ha hecho varias veces. El embajador Xu Bu. Claro, y con una expresión muy desagradable, se ha permitido en un foro universitario decir que hay una información cada vez más abundante de que este problema se originó en Estados Unidos. Y ninguno de tus colegas le dijo, oiga, a ver, muestre algunas de esas informaciones. No todas, pero una de esas tan abundantes. Nadie le dijo nada y la cosa quedó ahí. Entonces, este señor, originario del país donde se originó el problema, que ha exportado a varios países productos de mala calidad que no funcionan, recientemente Argentina, en otro momento fue a España, en otro momento fue a un país nórdico, no me acuerdo cuál. Tienen el descaro de andar culpando a otros. Fíjate, otra cosa más relacionada con los chinos, no sé si lo viste. Hoy, o sea, ayer, para ustedes, estimados telespectadores, dos agencias de Estados Unidos, el FBI y la otra organización que tiene que ver con la seguridad nacional, en fin, dos organizaciones importantes de seguridad nacional, formalmente acusaron a entidades chinas, a hackers que son empleados del gobierno chino, de estarse metiendo masivamente en todos los laboratorios o firmas que están trabajando en el tema de las vacunas o de los remedios, sí, para hacer lo que saben hacer también los chinos, robar información. Sí es. Robar información. O sea, originaron el virus, mandan a muchas partes productos que no sirven y culpan a Estados Unidos y mientras tanto le están robando a los laboratorios. O sea, hasta dónde llega el descaro del gobierno chino es francamente impresionante. Le voy a agregar algunas cositas. Este embajador de China en Chile, Xu Bu, estaba en el Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica. No sé si fue un encuentro con periodistas, yo me imagino que sí, aparte de algunos estudiantes, porque siempre cuando va un embajador acuden periodistas a propósito de si alguien le hizo la contrapregunta. Está rara la frase del embajador, porque él estaba respondiendo con respecto a los continuos ataques de Donald Trump o de Estados Unidos con respecto al origen del virus, y de repente sale esta frase que dice que cada vez hay más información que el virus se originó en Estados Unidos, algo que está como que no tiene contexto, como que la dejó ahí nomás. Yo no creo que él vaya a profundizar en eso, porque este embajador, en toda su respuesta, si uno ve con la controversia que hubo con respecto a los respiradores, de si el gobierno chino iba a donar, la controversia que hubo hace algunos meses atrás, él deja algunas frases, pero no es muy profundo en contestar y deja la duda. Yo creo que esa es como más o menos la maniobra que utiliza. Pero quiero hablar algo de China, a ver si tú te sumas, Fernando.
todo el mundo está volcado con respecto a la crítica o esta nueva guerra, que ya no es la guerra comercial, sino que la guerra verbal entre Estados Unidos y China con respecto al origen del virus, etc. Está claro que el virus se originó en China. El punto es que cuando se lee lo que realmente dicen los liderazgos, tanto norteamericanos como europeos, tiene que ver más bien con la falta de información, no que un grupo diabólico de chinos que fueron a un laboratorio y soltaron un virus, sino que más bien el hecho de que no liberaron la información cuando corresponde y no liberaron el tipo de información como corresponde. No solamente es Estados Unidos, nosotros por la cercanía continental seguramente estamos mucho más preocupados de las críticas que hace Estados Unidos, pero la Unión Europea ha criticado sistemáticamente al gobierno chino, le ha pedido explicaciones. Gran Bretaña, Inglaterra, a través del ministro de Relaciones Exteriores, el británico Dominic Raab, ha dicho que China tiene que dar explicaciones. Entonces se nos olvida que no es solamente un tema de Estados Unidos, es Europa, otros países, más Estados Unidos, que bueno, siempre el más fuerte es al que le dan, pero que está criticando a China con respecto al manejo que ha tenido con el virus. Bueno, el descaro de este embajador es impresionante porque habló de frentón de que esta es una acción política y no puede profundizar en el tema porque no puede, porque no hay nada. No hay más de 1 milímetro de profundidad en esa expresión de que hay cada vez más pruebas, hay cada vez más información, pero no hay ninguna información y mucho menos hay más información, cero información. Los chinos originaron estos sus famosos mercados donde comen cualquier cosa. Tal vez si fue producido en el laboratorio que está al lado no da lo mismo. Estuvieron sujetando las cosas por semana, castigaron a médicos chinos que les advirtieron al gobierno y los mandaron a estos campos de readiestramiento, en los cuales salieron, digamos, majaretas. Campo educativo. Claro, sí. Campos de reeducación. Entonces, echaron a los corresponsales norteamericanos, además, y a varios otros corresponsales de Europa. China ha perdido toda compostura, o sea, el comportamiento de China es como el de esas personas que de repente descubren que han crecido, que han sacado algunos músculos y se ponen bravucones en todas sus actuaciones, y ahora también con esto de la pandemia, acusando a los norteamericanos, inventando que fueron unos soldados que fueron a una competencia atlética, que depositaron el virus en alguna parte, con un cuentagota, me imagino. Es un descaro. Y este señor embajador, bueno, él es militante del Partido Comunista, funcionario del gobierno chino, y por supuesto le han dado instrucciones de que ahora hay que inventar esta estupidez, porque eso es lo que es, de que esto se originó en Estados Unidos y que esto lo originó. Creo que Trump en persona fabricó el virus en algún laboratorio para joder a los chinos. Ha sido Tú que conoces, Fernando, la cultura china de alguna manera, hacia atrás, digamos, es interesante cómo se analiza hoy la diplomacia china, cuando desde décadas que ha sido una diplomacia bastante silenciosa, una diplomacia que no responde, no son abiertos a dar entrevistas, ni a dar a conocer su punto de vista. En general la diplomacia china era una diplomacia callada y no era confrontacional. Pero varios analistas han detectado que eso ha cambiado a raíz del coronavirus. Ya había comenzado el cambio con la guerra comercial con Estados Unidos, donde finalmente lo que hizo Estados Unidos transparentar algo que el mundo no quería ver, y es que finalmente a China se le han dado todas las garantías para crecer, pero, por ejemplo, en lo que significa aranceles o presupuestos hacia organismos multilaterales, la guerra es desigual. China no aporta igual que el resto del mundo. Bueno, la diplomacia china venía cambiando desde ahí, pero se ha notado más aún, según varios analistas, en esta crisis del coronavirus, donde han salido a responder los embajadores cuando antes no lo hacían. En Europa han respondido prácticamente todos los embajadores, en países como en Francia, en Alemania. Alemania también ha criticado fuertemente a China. Bueno, y algunos ven esto como un cambio. Sí, dale nomás. El cambio se produjo cuando China pasó cierto umbral de poderío militar, económico. Entonces ya dejaron de ser esos señores que cuchicheaban detrás de una cortina de bambú, como dices tú. Se pusieron arrogantes. El chico nuevo del barrio, con poder, que saca músculo, ¿no es cierto?, que bravuconea, que hace bullying. Imagínate qué país del mundo, de la noche a la mañana, había decretado que una zona grande del océano, que es el mar de la China, es de ellos en un 90%, y inmediatamente empezaron a construir unas islas artificiales dotadas de armamento.
y ya decretaron en la semana pasada a las autoridades que se van a encargar de la administración de esos distritos chinos, según ellos. ¿Cuándo se había visto semejante acto de ocupación de territorio o pretensión de ocupación de territorio, que yo creo que va a ser un foco de guerra, eso tarde o temprano? Entonces se sienten fuertes. Y segundo, lo de la pandemia. Es tan evidente su culpa que ocurre lo que pasa cuando tú eres acusada de una culpa que no puedes, digamos, desmentir, que la desmientes, porque tratas de desmentirla en forma descarada. Es decir, te vieron con la pistola humeante en la mano después que le volaste la cabeza a alguien y te dicen, no, si yo no fui. No puedes aceptar tu culpa. No pueden los chinos aceptar que son el origen del problema, no solo porque ahí partió el virus, que por último eso podría ser casual, aunque no lo es, porque son varias pandemias ya que se han originado más o menos en las mismas condiciones, pero además las políticas del gobierno chino, el ocultamiento, el encubrimiento, la demora. Fíjate que es increíble que cuando la zona esta de Hawái, como se llame, X, ya claramente... Sí, cuando fue claro que había una epidemia, impidieron que hubieran vuelos o viajes desde esa región a otros restos de China, pero permitían a los vuelos ir a Estados Unidos, al resto del planeta. Entonces, la conducta ha sido tan, por un lado, inepta y cínica, que no les queda otra que mentir descaradamente. Yo no fui, señoría, y estáis con la pistola en la mano. Esa es la actitud de los chinos. Y además se pusieron arrogantes porque de pronto se dieron cuenta que son la segunda potencia económica, que tienen, han copiado todo el armamento, robando ideas, robando planos de Rusia, de Estados Unidos, de Europa, pero los han hecho de mala calidad como todo lo que producen, pero están ahí. Y obvio, ya dejaron de ser esos chinos pegados a las paredes, susurrantes debido a su debilidad. Se sienten fuertes y quieren compensar eso. Pero lo que yo encuentro ya increíble es que además vendan o regalen equipos que no funcionan. Los argentinos compraron no sé cuántos millones de pruebas que no sirven para nada, Nicole. Para nada. Sí, bueno, viniendo de Argentina, vamos a ver en qué consistió esa compra. Falta información, yo creo. Bueno, lo de Argentina... Y aquí... Era una ironía, digamos. Sí, ahora que tienen que negociar la deuda externa. ¿Qué tienes, Nicole, respecto a este tema que se ha estado discutiendo en el Congreso, del aporte para la familia, de emergencia y todo lo que se ha visto ahí, que sí, que no vamos a hacer esto, otros anunciando que se va a endurecer la oposición, el gobierno mandó un veto, Jackson, el hombre de las donaciones para sí mismo, haciendo un discurso desde el púlpito, y la mezquindad del gobierno? ¿Qué más tienes de esto? Sí, vamos a algunas cosas que pasaban en el Congreso. Se aprobó finalmente el bono de emergencia familiar. Insuficiente, ¿a ti te gusta esta palabra? ¡Insuficiente! Insuficiente, dijo la oposición. Claro. El veto finalmente del Ejecutivo logró destrabar la discusión y se aprobó. Se va a empezar a otorgar a finales de mes. El punto es que sacaron algunos tramos en que iban a recibir menos, para decirlo en fácil. Y se va a dar en 3 oportunidades, rebajando el monto del bono sistemáticamente. Ahora, esto va siempre, y acá es un tema que después se le va a plantear o le va a rebotar al gobierno o al gobierno que venga, esto va a las familias más vulnerables. Y si tú ves el listado de ayudas que han salido del Estado para paliar de alguna manera la crisis económica, siempre es al grupo más vulnerable, o del 60% más vulnerable, o de los que postulan y califican en la ficha CAS, pero viene todo el tema de la clase media que es mayoritaria en este país, esa clase media que no puede salir a trabajar por la cuarentena, esa clase media que depende de sus ventas mensuales, ni siquiera estoy hablando a lo mejor de una botillería o de algún tipo de negocio local. Estoy hablando de personas que prestan servicio de manera independiente, con boletas, etc. Toda esa clase media, el otro día leía cartas al directorio y me parecieron tremendamente interesantes. Decían, mire, yo no figuro en ninguna ficha de vulnerabilidad de este país, porque no califico. Pero también no califico porque me vine a vivir a la casa de un familiar o de mis padres, ese es un caso, porque me quedé sin pega y no trabajo desde el 20 de marzo, por decir algo. Si yo trato de postular, no entro en nada porque vivo en una casa que tiene televisor, que tiene algún tipo de
no sé si comodidad llamarlo, de lo que sea, y porque yo ganaba a lo mejor, no sé, 800.000 pesos, cortando el pelo, 500.000 pesos. No, ellos no entran en nada. Ese va a ser el tema que se les va a venir encima en esta crisis económica, porque finalmente quienes van a caer en la pobreza y van a cambiar finalmente su vida van a ser las personas que van a caer un escalón más abajo y que va a ser bastante notorio. La CEPAL ya adelantó, nosotros no estamos acostumbrados, quienes hemos vivido menos y somos más jóvenes, este país hizo un gran trabajo para eliminar la pobreza extrema y nosotros a nivel latinoamericano tenemos índices bastante bajos, más o menos de un 8%, más o menos. Claro, varios me van a decir, oye, pero hay gente que vive debajo del puente. Bueno, pero antes vivían más. La CEPAL ya adelantó que podríamos llegar a un 13, 14% de pobreza. Y pobreza es pobreza. Y eso va a ser tremendo. Por eso que con toda razón Briones dijo que no se podía comprometer todas las platas, esos 2.000 millones de dólares inmediatamente en estas cuotas para la familia, porque este asunto no termina en 2 o 3 meses más, van a haber situaciones económicas bastante severas. Esa clase media que tú dices, clase media baja, la que tú más o menos has descrito, clase media baja, exacto, que vive ahí en el borde, bueno, en Chile y en todo el planeta van a tener problemas brutales. Yo tengo unos amigos, bueno, tengo amigos en varias partes del mundo, uno de ellos está en Francia, George, y me ha contado algunas cosas de su propia experiencia, de su propio negocio, de cómo en cascada todo va afectando todo. Es inevitable que todo el planeta se va a empobrecer. Y efectivamente, especialmente estoy pensando en estos millennials, en estos jóvenes, algunos de los cuales están en el Congreso, que llegaron supuestamente a salvar al país, ¿no? De los políticos de viejo cuño, de los viejos, claro, bueno, para las transacas. Esos jóvenes que crecieron con la televisión, con internet, con el celular, con esto y con lo demás allá, con las zapatillas para correr, las zapatillas para caminar y las zapatillas para, no sé, para estar sentado. Y con los celulares cambiando de año a año, claro, ese grupo que anda buscando problemas, que nos están cargando mucho la mata en la universidad, porque ahora tú sabes, ya no se trata que te den cualquier cosa en la universidad para que estudies, porque es mucha carga académica, no tienes tiempo para tu vida social. Bueno, esas generaciones, que por lo menos son 2, crecidas en un medio que, como tú muy bien dices, ya se había arrancado de la pobreza, que yo alcancé a conocer cuando era cabro chico, porque tengo 71 años, vi a gente a pata pelada en las calles, vi a gente botar las cunetas, veía las poblaciones callampa, la salida de la estación Mapocho, hectáreas de callampas, que eran construcciones, no eran construcciones hechas con fonolitas, con cartones. Eso era pobreza. Estas generaciones no conocieron eso. Conocieron las comodidades, pagadas por los papás, pagados por el endeudamiento del papá, de la mamá, buscando de qué reclamar, quieren hacer la revolución. Ahora se las van a ver. Ahora se las van a ver porque sus papás van a perder pegas, sus papás van a arruinarse, sus negocios van a quebrar, nadie los va a contratar o va a ser muy difícil. Y lamentablemente, como ha ocurrido siempre en Chile, la clase media, que es un concepto tan vago por lo demás, no entra en estas políticas sociales. Pero te digo una cosa, Nicole, yo creo que va a ser tal el descalabro que de algún modo van a tener que entrar y se van a tener que inventar nuevos procedimientos, y por eso es necesario tener esas plata salvaguardadas. No sé si viste que el Banco Central está pidiendo al Fondo Monetario Internacional un fondo, una línea de crédito. Una línea de crédito, de otra cosa, sí, por más de 28.000 millones de dólares, porque calculan de que se vienen tiempos muy complicados y ahí seguramente de algún modo u otro van a tener que meter a toda la gente. Fíjate que ya algunas autoridades, creo que el propio el ministro de Sichel, ¿cómo se llama? Desarrollo Social, está hablando de reparticiones de alimentos eventualmente. Se va a llegar a eso, a camiones repartiendo paquetes de tallarines, porque esto no va a terminar en 2 meses más. Esta pandemia no va a terminar. Y aunque terminara mañana, ya los efectos económicos van a tomar, yo no digo que décadas, yo he sido optimista todo el tiempo en este programa, va a haber una recuperación, pero igual vamos a pasar por una travesía por el desierto que va a durar, no sé, 6 meses, 1 año, no creo que más, pero va a ser un año muy, pero muy duro, muy duro. Por eso, quizás me estoy yendo al primer tema, pero por eso el tema de la cuarentena total y cierra los barrios, cierra las comunas,
no es tan simple como lo plantearon los alcaldes. Mira, tú hablabas de los números, de cómo avanza la pandemia. El virus, de alguna manera u otra, ha ido avanzando como se pronosticaba. Claro. Pero leí un informe de un experto en salud, no experto en coronavirus, porque yo me sumo a lo que tú dices. Hoy no hay experto en coronavirus. Un experto en salud de la Universidad de Yale, que hablaba de que mientras más duro sea el encierro inicial, que es un poco lo que uno está viviendo ahora, más probable es que ocurran unas nuevas olas de infecciones a medida que se vayan relajando las restricciones. ¿Por qué? Porque finalmente se cumple, en general, más o menos, que el 70% de la población se contagia de los virus nuevos para poder adquirir la inmunidad. Yo he dado el ejemplo de la pradera reseca. Que si hay una pradera reseca y se prende un fuego, ya sea que ese fuego vaya despacito porque fue con un fosforito que lo iniciaste, o vaya rápido porque tiraste una bomba incendiaria, el hecho es que se va a quemar toda la pradera. Va a ser diferente a la velocidad, el camino, pero se va a quemar toda la pradera. Eso es matemáticamente una certeza matemática, es inevitable. Y la otra cosa que es inevitable es que alguien va a tener, de hecho todos, vamos a tener que aceptar, por así decirlo, pajas, enfermos, gente que muere, porque si no hacemos funcionar la sociedad va a ser 10 veces peor, porque van a colapsar los hospitales, los servicios de salud, van a derrumbarse los sistemas de abastecimiento y la gente literalmente, y no estoy inventando, van a salir a las calles a balazo a disputarse los paquetes tallarines. Si se derrumba todo, es decir, si efectivamente cada cual se encierra en su casa por todos los meses que sea necesario, ese remedio es mucho peor que la enfermedad. Yo quiero recordarles una cosa a los señores telespectadores, no telespectadores, video espectadores decimos, o tubo espectadores. Fíjense, como sea tu gusto. Al año, todos los años en África, la malaria mata a 400.000 personas. Y lo asumen, porque tienen que seguir funcionando. No han parado por 3 meses o por 3 años los países africanos porque se mueren 400.000 personas. Todos los años en Chile, y vean ustedes las estadísticas, es cuestión de buscar en Google, todos los años, con o sin coronavirus, se muere un montón de gente mayor por pulmonía, resfrío más cuidado, o cualquier enfermedad que suele ser más letal para la gente mayor, como yo, por ejemplo, que ya estoy con una pata en la tumba y la otra en una cáscara de plátano, según dice. Oye, esa pata está hace rato en la tumba, no me vengas con cosas. Bueno, y en la cáscara de plátano también. Entonces, vamos a tener los chilenos y en el planeta salir. Y está ocurriendo en todas partes. En Europa están volviendo al trabajo en distintas fases, con precauciones, a pesar de que en estos días se han descubierto que han partido nuevos focos, lo que llaman los clústeres. Sí. Clúster es un conjunto de personas o de sectores donde se juntan más enfermos. Eso es un clúster. Pero ¿cuál es la alternativa, Nicole? ¿Parar todo? No la hay. Simplemente no la hay. Mira, Perú ha tenido medidas restrictivas bastante más quizás extremas que en caso de Chile, y Perú tiene ya más de 2.000 muertos con 76.306. No me gusta comparar igual lo que ocurre en los países, porque además yo, con mi deformación periodística, yo desconfío un poco de las cifras que manda cada país, un poquito. Hay países que hacen menos testeo, falta tiempo todavía para decantar las cifras. Pero de alguna manera u otra, los países que han tenido cuarentenas bastante más restrictivas en Latinoamérica, no voy a hablar del caso de los países asiáticos, que lo hicieron quizás de otra manera con testeo bastante más masivo. Perú es un ejemplo, tiene más de 2.000 fallecidos, casi 77.000 contagiados. Entonces, finalmente el tema de la cuarentena como solución total, pareciera que quisiéramos tener rápido una solución, ya la cuarentena, pero no la tenemos, no la hay, vamos a tener que vivir un buen tiempo con esto. Mientras haya un hueco, dado por el hecho que hay gente que tiene que salir a trabajar, etcétera, etcétera, mientras haya un hueco se va a seguir produciendo el proceso de contagio quizás más lento. La única justificación que tiene eso es que va llegando menos gente por unidad de tiempo a los servicios de salud, eso es muy importante. No llegan todos de golpe, van llegando en dosis. Pero en cualquier caso, vamos a tener que seguir trabajando, vamos a tener que volver al trabajo. No hay alternativa, de lo contrario, salvo que esperemos que caiga maná del cielo, estamos jodidos. Vamos a tener que aceptar que va a haber gente que se va a enfermar y que va a haber gente que se va a morir, como lo hemos aceptado toda la vida con respecto a otras enfermedades y a otras situaciones que ocurren en la vida, como por ejemplo el accidente del tránsito que matan como 4.000 personas al año en Chile, más o menos, 3.000, 4.000, y no por eso decimos ya paramos todos los vehículos, se acabó el transporte de mercancía,
paremos los trenes, paremos los aviones, paremos los autos porque se murió gente. Me parecería una locura, ¿no es cierto? Vamos a tener que aceptar que vamos a coexistir con esta pandemia, que la pandemia va a seguir matando, se va a convertir en una enfermedad, así como los resfríos que están siempre ahí, y todos los años matan a algunas personas. Vamos a tener que convivir porque tenemos que producir, pues, tan simple como eso. Si no, y tú sabes que el mundo de hoy, que es hiperreactivo a todo, ya empezaron los movimientos en contra de las cuarentenas y de los confinamientos. Y en el fondo ya aparecieron los carteles con la frase de tengo derecho a desplazarme. No en Chile, ojo, esto empezó el movimiento en Europa. Tengo derecho a la libertad por sobre el cuidado de la comunidad. Mira, entonces empiezan a levantar ciertas banderas que me parece lícito de alguna manera discutirlas, no por los derechos por sobre los derechos, como nos entendemos acá en Chile, de que yo tengo derecho a todo, no. La pregunta es, finalmente, si el derecho a la libertad personal está por sobre las medidas que están tomando los distintos gobiernos. Yo creo que y la frase que se está repitiendo es freedom over safety. Bueno, ese tipo de posturas extremas son absurdas, por supuesto. No puede ser ni una cosa ni la otra. No se puede decir eso de que mi libertad vale más que la salud de la comunidad, pero tampoco se puede decir que la comunidad tiene derecho absolutamente a todo. Hay que buscar caminos intermedios inteligentes. Y antes de continuar, voy a mi primera bloque comercial, Nicole, que hace posible el programa, como dicen siempre. Y parto con Climo, que es esta empresa que instala dispositivos para que usted tenga el clima suyo, el clima que usted quiere en su casa en cualquier época del año. El mismo aparato lo calienta en invierno, lo refresca en verano, filtra el aire, muy importante. Mi Climo está funcionando, miclimo.com está funcionando, han implementado las medidas de sanitización más severas que he visto yo, no hay ningún problema en las instalaciones, así que recuerde, miclimo.com. Y bueno, la buena noticia, estimados amigos, aún hay vino ciudadano, como estas estupendas botellas de la viña Love. Esta es una de estas tantas viñas, pero muy especiales, estas viñas pequeñas de boutique, sembradas, cosechadas y elaborado todo por familias. Y este vino, se los puedo decir personalmente, he hecho algunos testeos, digamos, en la mesa de comedor. Este vino es exquisito, el que produce los vetes que tengo aquí en las manos, un Zaira del 2017, y ha resistido mi tentación, porque tengo carácter, pero no sé cuánto más voy a poder resistir. ¿Quiere usted este vino? Entre al sitio de ellos, www.vinoslove.cl, y pida el pedido mínimo, por supuesto, porque si no, ¿cómo van a ir a dejarle a su casa y todo por una botella? No, una caja de 6 botellas, y quién menos, hombre, eso le va a durar una semanita, cuando mucho. Vino Love. Entonces, y si usted tiene algún problema legal de tipo laboral, perdón, me equivoqué, civil, si tiene un problema civil, por ejemplo, se está divorciando, que cuesta una fortuna, hay gente que quiebra por eso, entonces se discute la tuición del niño, se discute cuánta plata hay que dejarle a la señora o al caballero, según el caso. Un lío tremendo. O usted está disputando con los herederos o presuntos herederos de alguien que falleció, porque llegan de pronto 400 tíos, sobrinos y primos que siempre amaron al fallecido, no lo habían visto en su vida, para ver si agarran algo. Entonces son unas verdaderas peleas apuñaladas por la herencia. Bueno, casos como esos hay miles. Póngase en manos de los mejores. Salinas y Ojeda es un bufete de abogados especializado en temas civiles, y como todo especialista, son buenísimos, tienen una gran tasa de éxito. Salinas y Ojeda.cl, tienen un sitio web, así que ahí usted puede preguntar más detalles. Y continúo ahora con mi amiga y colega Nicole Rodríguez. Adelante, Nicole. Gracias por darme el pase. Uy, qué antiguo, esto como de los 80. Estaba escuchando con respecto a los... ¿Ah? De los 60, te digo. De los 60. Oye, pero ese vino me dan ganas como de estirar la mano así y que me lo pasaras así. Esos efectos de la tele. Tú no tomas vino. No, tú no tomo vino, es verdad. No tomas tanto vino. No. Me acordé del yate que está en Valparaíso, que es de un rico billonario ruso y que quedó parado en Valparaíso mientras lo dejen llegar a puerto, porque el yate siempre está en Mónaco. Y la única vez que el ruso tuvo que salir a vender algo fue cuando se divorció de su señora y tuvo que vender un cuadro de Leonardo da Vinci
para que tú sepas. Mira lo costoso que son los divorcios. No, lo costoso que son las mujeres, más bien. Todas, somos todas iguales. Me van a matar, sí, ya sé. Bueno, estábamos en el tema... Todas iguales. Estamos el tema de las implicaciones que tiene esta epidemia. Fíjate que conversando con un amigo acá me decía si había algo distinto con esta pandemia en comparación, por ejemplo, con la que hubo el año 1918, la gripe, la influenza española. Acababa de terminar la Primera Guerra Mundial y murieron como 50 millones de personas, o sea, mucho más de lo que tenemos ahora. Y por supuesto se tomaron medidas y todo, pero fíjate que no sucedió lo mismo que sucede ahora en términos de la interpretación y de las expectativas de las sociedades respecto a lo que era lícito esperar del gobierno, de las autoridades, lo que se podía hacer. Es decir, a nadie se le pasó por la cabeza de que había que detener el país por completo. Había que tomar medidas y se hablaba de la mascarilla y cosas como esas también, por supuesto, pero no había esta sensación que hay ahora de que la salud o el cuidar que no haya ninguna probabilidad de enfermarse y de morir es tan absoluto como derecho y tan absoluto, por lo tanto, el deber de los gobiernos de facilitar que se cumpla ese derecho, que se pretende el cierre total, que es imposible. En ese año 18 no hubo tal cierre total, ni mucho menos, y se murieron 50 millones de personas, y al cabo de 2 años, la economía norteamericana estaba otra vez como avión, porque las recuperaciones afortunadamente son muy rápidas y yo creo que va a ocurrir lo mismo ahora. Yo he leído, no sé si tú has leído también, Nicole, algunos gurúes, los gurúes para, digamos, adquirir algún peso tienen que decir algo tremendo, ¿no? Decir algo suave, digamos, es muy latero. Entonces, hay gurúes que hablan de décadas, hay algunos que dicen que vamos a retroceder 100 años, o sea que vamos a volver al nivel económico que tenía el mundo en 1920. Eso es absurdo, eso no va a ocurrir. Yo he dicho hace varios programas, y espero que tú estés de acuerdo conmigo, y si no, bueno, no, que vamos a recuperarnos bastante rápido, porque además la estructura económica del mundo ahora lo permite. La intercomunicación, la difusión de las tecnologías permite que sea mucho más veloz la reconstrucción de todo. Pero vamos a tener que pasar por una fase en que se va a pagar un costo que no sabemos cuál va a ser. Yo no quiero ni pensar qué va a ocurrir si los números siguen explotando como están explotando, pero no veo ninguna razón para pensar que no va a ocurrir y podamos llegar, no sé, en Chile llevamos cerca de 350 muertos, Nicole. Exacto. Más de 300. Sí, así es. Bueno, yo creo que vamos a llegar por lo menos a los 1000 y quizás más. Sí, esto se va aumentando, o sea, del 1 al 2, del 2 al 4, del 4 al 8, tú ves una progresión que va aumentando en números absolutos, aunque se mantenga el aumento, el coeficiente de aumento, pero el número absoluto es cada vez más grande. No sé lo que vamos a ver, no sé qué vamos a retroceder, pero nos vamos a recuperar rápido. Yo me sumo ahora sin ninguna evidencia, sino que simplemente leyendo a algunas personas, yo te puedo decir que me sumo también a que la recuperación va a ir rápido. A nivel mundial estamos hablando, en general, debido a que también hay mucho interés por recuperarse rápidamente, hay mucha contención, la gente ya quiere salir, abrir su negocio, etc. Pero sí, con cada particularidad, y en ese sentido, yo no sé si Chile, si no toma conciencia con respecto a cómo es que uno sale rápido de esas crisis económicas, que finalmente es trabajando. Si Chile no entiende eso, y Chile me refiero más bien a sus liderazgos, a lo que se discute, el cómo se discute en el Congreso, si no entendemos eso y si no empezamos a valorar el trabajo, difícil que nos recuperemos rápidamente de una crisis económica. La única manera de salir de una crisis económica es trabajando, produciendo y que Chile se convierta en un país atractivo para invertir. Y Chile en los últimos años no ha sido un país atractivo para invertir, todo lo contrario. Bueno, fíjate que además hay estados de ánimo o posturas de la población que derivan, supongo yo, nuestra estructura cultural y todo lo demás, en virtud de los cuales, y que se reflejan en estas encuestas. La última encuesta que vi, fíjate que una mayoría de las personas estaban culpando al gobierno de tratar de acelerar el regreso a la vida normal. Y luego cuando uno ve a dirigentes de la ANEF haciendo un numerito político gremial, porque no quieren que su gente vuelva. Claro, es recómodo ser funcionario público y seguir recibiendo el sueldo en tu casa, una especie de vacación eterna. Cuando uno ve a los estudiantes también que tampoco quieren volver, que los profesores no quieren volver, que nadie quiere aparentemente volver, sino que quieren recibir, y eso sí que exigen más y más,
que haya más todavía, como vemos. Insuficiente. Todo es insuficiente. Bueno, hay una actitud, una mentalidad que resulta difícil de comprender. En realidad la comprendo por de dónde viene, pero no lo voy a decir porque ahí sí que me cuelgan de un farol. Pero no somos precisamente un país que uno pudiéramos decir que está en el top 10 de la gente más diligente y trabajadora del mundo. Y como dije yo... A diferencia... Como dije yo, gran parte de nuestro desarrollo económico, no solamente en los últimos 10 o 20 años, sino que a lo largo de toda nuestra historia, fue resultado de grupos extranjeros que llegaron a Chile, las inmigraciones árabes, judías, alemanes, franceses, españoles. En distintos momentos han llegado grupos bastante grandes. A mi mamá le tocó recibir el 89 en Winnipeg, en Valparaíso, con los españoles. ¿Verdad? Esta gente, sí, y a partir de esa gente partían nuevos tipos de negocios que antes no existían, Nicole. Esas inmigraciones fueron realmente una bendición para este país, produjeron saltos económicos que si no, yo creo que todavía estaríamos, qué sé yo, un poco con la economía, no sé, por la época del presidente Montt. Totalmente de acuerdo. Mira, cuando uno ve ciertos estados, yo no digo que tengan la razón las personas hoy en que ya se libere las cuarentenas y salgan todos a trabajar, eso piano, pero ya tú ves en Estados Unidos algunos estados en que la gente sale a protestar, no por quedarse en la casa, sale a protestar porque quieren volver a trabajar. Ahí tienes un país, con todas las críticas que se le puede hacer a cualquier país, digamos, lo bueno y lo malo que tiene, pero tiene un país que entiende que el trabajo es la única manera por el cual se consigue un país desarrollado y se consigue recursos. Mira, leía un análisis muy interesante de las proyecciones que se hacen con respecto a cómo viene el multilateralismo, etc. Pero desde el punto de vista económico, si Chile pudiera realmente proyectar un camino claro, un 5-year plan, un 10-year plan, esos planes que se hacen en economía, hablaban de cómo algunas grandes empresas, quizás a raíz del coronavirus, van a querer irse de Asia por el peligro, porque ahí están los brotes, etc. Y en ese sentido, a lo mejor Latinoamérica, y hablando de nuestro país, debería convertirse en un polo atractivo para que empresas que quieran a lo mejor salir de Asia por miedo a la pandemia puedan entrar a estos países. Pero en el estado actual de cómo está nuestra política, difícilmente, y el tipo de discusión, como será, difícilmente podamos ser ese país atractivo que nos llevaría quizá a poder salir rápido de la crisis económica que estamos viviendo y que vamos a seguir viviendo. Pero tenemos ya un mal prontuario en esas materias. Estoy recordando mucho más atrás, antes de esto que llaman el estallido social, mucho antes de eso, hemos tenido pruebas de lo que pasa cuando viene una empresa extranjera. No hace mucho en San Antonio, creo. Así fue. Una empresa importante que se tuvo que ir porque ya no podía, digamos, llegar a ningún acuerdo con los gremios. Después tenemos cuando trató de venir acá una empresa del mundo electrónico que fabricaba chips o alguna cosa de ese tipo y que le pusieron tantos problemas, en este caso los políticos, que se fueron a Costa Rica. Después tenemos una gran cadena norteamericana, no me acuerdo cómo se llama, digamos, de retail, que tampoco pudo entrar o entró y tuvo que irse de inmediato porque también le pusieron problemas. Entonces, yo no sé si vamos a ser capaces, si tenemos la cultura, la mentalidad, no solamente los políticos, sino que los trabajadores, los sindicatos, que funcionan al estilo de la guerra permanente con los patrones, de un estado de guerra larvada, en sordina. Yo no sé si vamos a ser capaces de aprovechar esa posible oleada que tú mencionas de inversionistas que quieran arrancar de Asia. Yo creo que eso lo van a poder aprovechar en Perú. Yo creo que lo van a poder aprovechar quizás en Uruguay, no sé. Pero Chile, con esta clase política, con esta clase, especialmente el sector, digamos, de oposición, que ven en el capital el demonio, que miran con sospecha a los empresarios, que miran con sospecha lo que llaman el modelo neoliberal, que de hecho lo quieren echar abajo ahora. Bueno, con gente así, y con la mentalidad de un público, entendís tú que no quiere, que quiere, digamos, increíble, hasta sacarle las ventajas a esta situación, los que pueden, los que siguen recibiendo ingresos, los que no tienen necesidad de salir a la calle, los que se pueden quedar en la casa mientras les depositen en la cuenta corriente. Bueno, yo no veo tantas opciones, pero déjame ahora, para borrarme este pesimismo que me ha agobiado en este minuto, ir a mi próximo bloque comercial. Y el próximo bloque comercial, estimado amigo, lo inicio con Invierta en USA, a propósito de escopeta, inviertaenusa.cl, que es una página que no solo lo lleva a usted de la mano para
ir saltando todos los procedimientos administrativos necesarios para invertir en USA, sino que tiene ofertas específicas. 3.500 franquicias para que usted escoja dónde quiere meter su dinero. Muchísimas oportunidades de compra de terrenos, de casas, de pequeñas empresas, en distintas ciudades de Estados Unidos. Incluso, si usted quiere irse a vivir allá para manejar directamente su negocio, si es que compró un negocio, le van a tramitar rápidamente su visa de residencia especial para inversionistas, que es muy especial en Estados Unidos, es mucho más rápida y más accesible que las demás. Todas las oportunidades. Abrir una cuenta corriente, lo mismo. Una cuenta corriente en un banco norteamericano da una serie de ventajas. Así que entre a inviertanusa.cl, no pierda más tiempo y empiece a invertir en ese país. Y si usted en vez de invertir quiere vender su casa, su departamento, o lo que sea que usted tenga, Hey, el mejor corredor porque es el más rápido. Todos conocemos a algún amigo, un familiar que puso en venta algo, estuvo meses esperando venderlo, no lo vendía nunca. Hey es mucho más rápido, tiene métodos distintos, más efectivos, está todo el día en este cuento y vende más rápido. Fuera de eso, sabe administrar arriendos, si usted tiene muchos arriendos, sabe encontrar arrendatarios para sus arriendos y sabe tasar su propiedad, cosa importante. Poner el precio de lo que uno quiere vender es el primer paso y quizás el más importante. Hay mucha gente que no vende nunca porque ponen unos precios exorbitantes por algo que no lo vale. Así es que, hey, estimados amigos, y les recuerdo ahora este juego de los reyes, que es el ajedrez. Un juego más absorbente, más entretenido que ver alguna pelotuda tesis de estas comedias, o cómo se llaman ahora, teleseries, aburridísimas. El ajedrez, espacioajedrez.com, la caja con el tablero, con las piezas, con la licencia para entrar al sitio espacioajedrez.com y, sobre todo, la oportunidad de convertir a su sobrino, a su hijo, a su nieto, a lo que sea, al niño que está al alcance de su influencia, en un niño inteligente, un niño con un sistema operativo donde los mecanismos de la razón, Vernunft, como se dice en tedesco, funcionan mucho mejor. Espacioajedrez.com, Pablo Tolosa, que creó este sitio, tiene un método para distribuir muy rápidamente el producto, así que de eso no se va a hacer usted problema. Y ahora volvemos a vestuario, donde está Nicole Rodríguez. Acá desde vestuario. ¿Hay novedad? ¿Te acuerdas de esos programas de deportivo? ¿Novedad en vestuario? ¿Hay novedad en vestuarios? Hay novedades. Alcanzamos a hablar, no sé cuánto nos queda de programa, ¿alcanzamos a hablar de la famosa rebaja de la dieta parlamentaria? No. ¿Le damos? Hable nomás. Hablamos nomás, ya, ok. Bueno, hoy día, después de 6 años de tramitación, finalmente se dio curso a este proyecto que rebaja la dieta parlamentaria. Pero quiero hacer, porque me apura el tiempo, pero no quiero entrar en el detalle de la discusión, etcétera, pero para que tengamos claro algo de la manera en que legislan nuestros congresistas. Primero, el proyecto salió sin una rebaja en porcentaje, no tiene un monto, no sabemos, ¿ya? Eso por un lado. La idea de que se rebajara por 2 meses inmediatamente el 50%, eso no siguió adelante y finalmente el proyecto salió en que la alta dirección pública va a determinar la rebaja de los parlamentarios 30 días después que salga la ley. Pero eso va a ser por ahora. Lo que me preocupa es lo siguiente. El proyecto salió con el punto de que finalmente un nuevo órgano autónomo, llámese nuevo órgano autónomo significa que nos va a costar plata, a ti, a mí, a todos los contribuyentes. Un nuevo órgano autónomo va a crearse después de que pase esta contingencia del coronavirus, y con el tiempo se va a crear este órgano autónomo para poder determinar la dieta parlamentaria de nuestros congresistas. ¿Sabes cuántos miembros va a tener el órgano autónomo? Y lo pongo entre comillas por lo siguiente. Va a tener a un ex consejero del Banco Central, un ex contralor o subcontralor, ex presidente de la Cámara de Diputados o del Senado, ex ministro de Hacienda, ex director nacional del Servicio Civil. ¿De qué autonomía están hablando? La ilusión de la autonomía en Chile no existe. ¿Y sabes por qué no existe? Porque todos los cargos
que se pudieran dar en los organismos públicos que son técnicos y que no necesitan de una confianza política. Se entiende que hay cargos que no pueden ser por alta dirección pública y tiene que ser quizás tu compañero de partido, tu compañero de campaña. Pero la gran mayoría del servicio civil, de esos que atienden a Chile, de esos que están para el ciudadano, esos cargos que debían ser técnicos, finalmente en Chile no lo son. Por lo tanto, cuando se habla en Chile de un proyecto donde se va a crear un organismo autónomo, yo siempre dudo, porque esa autonomía no existe. Mira el fiscal nacional. ¿Cómo se eligió al fiscal nacional donde se supone que debería ser autónomo? En la casa del senador Girardi, pues acuérdate que se juntaron ahí. Bueno, esto es lo mismo. Este consejo tiene que ser aprobado por 2/3 del Senado. Es decir, los mismos que van a votar si se conforma o no con esas personas, el órgano autónomo va a determinar cuánto va a ser la dieta de nuestros parlamentarios. Me parece... Ponle palabra, Fernando. Bueno, mira, una gran movida del Congreso, porque así se lavan las manos, ¿no es cierto? Porque si hubieran tenido que votar ellos mismos su sacrificio al estilo donación de Jackson, supongo, ¿qué habrían tenido que hacer? No habrían podido, digamos, disminuirse solamente un 5, un 10%, habría tenido que hacer una cantidad hasta que les duela, como habría dicho este santo nacional, hasta que les duela, descuéntense hasta que les duela, habrían tenido que hacerlo y habrían salido llorando de la votación. Pero ahora es un organismo autónomo, o sea, un organismo que no son ellos. Así que si ese organismo que tú muy bien llamas de dudosa autonomía, decreta que porque tú la rebaja es de un 1%, por decirte un extremo, bueno, el Congreso decía, bueno, no es culpa de nosotros que nos hayan bajado tampoco, eso lo hizo el grupo autónomo, nosotros no tenemos nada que ver, nosotros hubiéramos querido descontrolarnos más, pero no pudimos, entonces ya tienen la excusa lista. Por otro lado, Nicole, considerando que no pueden venir de otro planeta a manejar las cosas, siempre va a encontrarse que la gente que toma, que hace un estudio, que toma una decisión, está conectado con alguien más, sobre todo en un país como este, así que por ahí a mí no me preocupa tanto, digamos, de dónde vienen las personas, sino que la manera como funcionan las personas. La autonomía no consiste en que yo vengo de otro planeta y por lo tanto no tengo contacto con nadie, nunca fui congresista, nunca fui ministro. La autonomía consiste en que uno opera con honestidad y con decencia y toma decisiones conforme a lo que corresponde y no mirando a la galería para recibir el aplauso de los incumbentes. Porque claro, en un país como este siempre, tú comprenderás, cuando armas una comisión estatal no vas a ir digamos, a seleccionar al azar a alguien en la calle. Tienes que poner gente que sepa sumar 2 más 2, que tenga alguna experiencia, y no, naturalmente van a ser gente que tuvieron o tienen alguna vinculación con el Estado o con la política. Pero la cosa no está ahí, la cosa está en la manera como tú operas. Como tú operas. A mí alguna vez nunca me olvidé de un amigo que me contaba cómo funcionan en Estados Unidos estas cosas. A propósito de un literato que había escrito un libro, y el crítico era su mejor amigo, y lo hizo pedazos. Y entonces uno decía, pero ¿cómo eso en Chile no pasa? Decían, claro, en Chile no pasa, pero allá sí, porque el crítico será muy amigo, pero en tanto que crítico operó como crítico, y le pareció que la novela era como las pelotas, y eso fue lo que dijo, y no esperaba que su amigo lo fuera a reprochar por eso. La amistad es una cosa y la crítica es otra. Pero aquí, lamentablemente, aparte de estas conexiones que tú dices, está este criterio del amiguismo. El amiguismo consiste hoy por ti, mañana por mí. Hoy día yo te favorezco, pero tú me favoreces mañana. Hoy día yo te doy pega, pero tú me mandas a las Naciones Unidas pasado mañana. Así es. Así que yo creo que podemos hacer una apuesta. Yo invito a nuestros espectadores a que apuesten a qué cifra va a llegar este Consejo Autónomo para descontarle a los señores honorables. Déjame sumarle un tema que me parece que abre la puerta, no son los tiempos para que los discutan ahora por la urgencia, que tiene que ver con las asignaciones parlamentarias. Yo creo que no es tanto el sueldo bruto de nuestros congresistas, que sí hay espacio para rebajarlo, si es que efectivamente están muy elevados por sobre quizás otros países, pero el tema de las asignaciones parlamentarias es una bolsa de gato y yo creo que debería haber un espacio, consejo resolutivo de asignaciones que de verdad no es muy riguroso, y a mí me parece que esos montos son los que debieran estar más
cuidados y vigilados y a lo mejor incluso revisados porque son tremendamente elevados. El verdadero ingreso de un congresal no son los 8 o 9 palos que ellos dicen, Exacto. Es mucho más, porque si consideramos los puros pasajes en avión gratis, las líneas telefónicas gratis, la plata que le dan para que contrate asesores, por supuesto casi toda esa plata de su bolsillo, y el resto le tiran unos pesos además a un pariente, un amigo, aprovechan de hacer favores políticos, generan una clientela barata, y si ellos se quedan. Pero en fin, déjame el último bloque comercial recordarle a ustedes, estimados amigos, que hoy en día es muy importante lavar muy bien la ropa, y para eso el mejor detergente es Lavoclub, que viene en este tanque de 10 litros que ustedes han visto infinidad de veces, les dura mucho tiempo, es biodegradable, es hipoalergénico. Cuando se les está terminando, ustedes llaman o se contactan con Lavoclub y les van a llevar a su casa. No tienen que moverse, les van a llevar el detergente, súper práctico. Para los que tienen empresas, si quieren, bueno, la necesidad tiene cara de modificar las cosas, ¿no es cierto?, de arreglarlas, de buscarle la eficiencia. Bueno, Controller es una empresa que genera eficiencia en su sección administrativa, en su gerencia, digamos, de personal, allí donde se manejan los papeles en la empresa y donde están siempre los problemas. Controller, creada por contadores auditores con 20 años de experiencia en Estados Unidos y en otros lugares, 20 años en grandes empresas, le permiten realmente generar una sección administrativa, de personal, de contabilidad, de finanzas, tiki-taka. Aquí están los teléfonos, aquí están los contactos, pregunte, diga, esta es mi empresa, le pasa esto, le pasa lo demás allá, y vea todo lo que pueden hacer por usted. Y recuerdo finalmente, Nicole, a notarioexpress.cl, que es una manera de resolver sus temas de papeles notariales muy rápido, en su casa, en una hoja, en una página de internet. Ahí usted abre la página, notarioexpress.cl, ve, pone el papel que necesita tramitar, le van a pedir los datos que se requieren, paga ahí mismo con la tarjeta, manda send, le dice vaya a buscar esto en la notaría X que está al lado de su casa, y todo lo que usted tiene que hacer es ir, firmar ahí, está todo listo, 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos, todo reventar, en vez de estar horas. No puede ser más eficiente. Y si usted tiene que liquidar un proceso en que están muchas empresas, lamentablemente, de despedir personal, desvincular personal, como dicen ahora, masivamente, notarioexpress.cl dispone de métodos centralizados y descentralizados muy eficientes, y es cosa que usted se contacte con ellos en contacto@notarioexpress.cl. Y ahora vuelvo con los últimos 2 o 3 minutos, ya nos hemos alargado mucho, Nicole, de este programa. Yo, como te digo, creo que podemos abrir una competencia, un concurso. ¿Quiénes creen que va a ser 5% el descuento? ¿Quiénes creen que va a ser 10, 15, 20, 25, 30? Oye, Lo que más es ridículo poner más, pero pongámosle 35. ¿Cuánto creen? Si la dieta parlamentaria dependiera del PIB o de la economía del país, otras leyes saldrían de ese Congreso Nacional, te digo. Pero te lo dejo planteado por si lo quieres leer después o hablar en otros programas. La controversia que causó que la biblioteca del Congreso publicara un informe donde salía que las dietas parlamentarias chilenas estaban por sobre las dietas parlamentarias de la OCDE, ni siquiera de Latinoamérica. Pero lo curioso, por no decir divertido, son los argumentos que dan los congresistas, porque, por ejemplo, la presidenta del Senado, de la Cámara Alta, Adriana Muñoz, dijo que cuál es la evidencia científica, cuál es la evidencia cuando finalmente, o el sustento metodológico. Salió también la senadora Jimena Rincón, hablando de que no sabemos cómo sacan esos números, con qué lo comparan, de dónde sacan esos datos, cuando la senadora Jimena Rincón, siendo ministra del Trabajo en el gobierno de Michelle Bachelet, fue la primera ministra del Trabajo que yo veo que cuando no le gustaron las cifras del INE, dijo que las cifras del INE no servían. ¿Te acuerdas? Me acuerdo cuando estábamos haciendo un programa en vivo. O sea, cuando ellos quieren legislar y escuchan, invitan al Congreso a doctores en matemáticas, invitan a empresarios, invitan a técnicos o especialistas, escuchan pero al final legislan con la galería. Pero ahora es muy importante saber el sistema metodológico que usó la biblioteca del Congreso para poner esa estadística. Bueno, eso por supuesto son chivas asquerosas nomás, ¿qué sabe?
primer lugar, no sabe ni lo que significa la palabra metodología. ¿Dónde están esas cifras? ¿Dónde estaban? Pues, ¿dónde están esas cifras? Pues cuestión de ir a buscarlas, si no es tan complicado, Jimena Rincón, ir a buscar cifras. ¿Dónde están en las estadísticas de la OCDE? Fíjense, mire qué simple. Y uno compara mirando una columna de cifras aquí y otra acá, y ve cuál es más grande. Mire qué fácil la metodología. ¿Cuál es más grande? ¿Qué es más grande, el 5 o el 2? A ver, Jimena, conteste esta pregunta. Ya, bueno, estimados amigos, ya Nicole, ha sido un placer estar contigo trabajando nuevamente. Seguro, estimados espectadores de este programa, que van a ver ustedes de repente problemas técnicos, de repente se congela la imagen, o en vez de salir una palabra sale una especie de chillido por un momento. Vamos a tratar de ir corrigiendo esto. Perdonen nuestras muchas faltas y esperamos tener a Nicole, si todo funciona bien, la próxima semana, también en el jueves, o no puede ser otro día. Aquí no tenemos regla fija de ninguna clase, aquí hacemos lo que se nos da la real gana. Tú dices que seamos espontáneos, una cosa así. No, es que yo con la espontaneidad no pasa nada. No. Bueno, y yo con la disciplina tampoco. No, soy un no. poco Sí lo bueno, sé. muchas gracias, estimados amigos, y será hasta mañana en que vuelvo en solo. Este fue un dúo, vuelvo a solo. Chao, muchas gracias por invitarme. Nos encontramos en la próxima semana.